Atilio Castellano, bueno, un gusto tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias, el gusto es mío. En esta oportunidad para hablar sobre un proyecto muy interesante que tiene que ver con la harina de soja. Sí. Contale un poco a la gente de qué se trata este proyecto del CONICET. Bueno, mira, es un proyecto del CONICET, pero en realidad es un proyecto en el que están involucradas muchas instituciones. Ya vamos a ir por parte. Bien. El proyecto surge como una demanda del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Concretamente, el doctor Limacher nos convoca en un momento dado para que veamos cómo podíamos hacer para mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se daban en los comedores escolares. A partir de ahí tuvimos varias reuniones en las que estuvieron involucrados, inclusive en ese momento, gente del Ministerio de Salud también, la doctora Chala, y empezamos a pensar en desarrollar un producto que sea relativamente barato y que con mucha facilidad pueda producir un incremento sustantivo en la calidad nutricional y sobre todo en el contenido proteico de la tortilla que se reparte en los comedores escolares. Y bueno, inmediatamente surge la idea de trabajar la soja. La soja es uno de los cultivos, uno de los granos que produce mayor cantidad de aceites y de proteínas, ¿no? Pero normalmente casi todo el procesamiento industrial de la soja está pensado para la alimentación animal y después nosotros ingerimos las proteínas que vienen de los animales que han sido alimentados con esas proteínas de la soja. Eso es lo normal. No, digamos, no hay mucha, o hay mucho, pero no hay puesta en práctica industrial un procesamiento de soja para generar una harina que sea apta para el consumo humano. Hay muchos trabajos realizados, pero te diría que hay muy poca experiencia en el escalado de esos trabajos, en el desarrollo industrial de esos trabajos. Claro. Entonces nosotros nos pusimos a pensar en eso. Esto es una idea que surge en el seno del Consejo Directivo del CONICET NOA Sur, en el que están representadas las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. La idea la tira dos personas, te diría, Mario Devani, del Itanoa, y Adriana Pérez Chaya en esos momentos, te estoy hablando del año 2019, porque esto empieza en el 2019, que era la directora del Cerela. Por supuesto, el que llevó la iniciativa era yo, porque era el que me comunicaba a su vez con el Ministerio de Educación, y entre todos los directores y directoras de ese momento, apuntamos a tratar de conseguir un producto de soja que sea apto para el consumo humano. Y ahí nos ponemos a investigar y empiezan a articularse el trabajo de distintos institutos, en total 8 institutos, que están repartidos en Tucumán, en Santiago del Estero y en Catamarca, que son de dependencias compartidas fundamentalmente con la Universidad Nacional de Tucumán, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y con la Universidad Nacional de Catamarca, pero también el Itanoa, que por ejemplo es un instituto que es compartido entre el CONICET y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombi. Atilio, entonces estamos hablando ya de un proyecto regional. Claro, es un por las proyecto. características del trabajo que acabas de describir. Sí, en realidad lo pensamos como un proyecto regional solamente entre nuestras provincias, digamos. Bien. Pero sin embargo está adquiriendo ahora, con el tiempo, esto como te vuelvo a decir, empezó en el 19, una característica a expandirse, porque ya hay varios gobiernos provinciales que quieren adoptar esta tecnología. Entonces, esta tecnología que estamos haciendo, todavía no la tenemos terminada, la pensamos, la tenemos terminada a escala de laboratorio. Estamos haciendo el escalado de la tecnología y pensamos empezar su distribución
cuando empiecen las clases el año que viene, en los primeros comedores escolares. Ya va a estar el resultado en los comedores. En los comedores, en los primeros comedores, no Por vamos supuesto. a ir a todos los comedores a la vez, No, pero claro. Estamos con ese propósito, ¿no? Atilio, vamos por parte. Ustedes agarran la soja y ¿qué proceso le hacen a la soja? Bueno, para se le hace un mejorar? extrusado que se llama, o una molienda y extrusado. Ese extrusado, que es el mismo, a ver, la palabra extrusado es la misma que se usa para el procedimiento cuando la soja se muele y se extrusa para la producción de un alimento animal. El extrusado cambia, y ahí está el trabajo original de investigación que hemos hecho, de tal forma de conseguir que durante el extrusado se le pueda bajar el contenido graso a la soja, que es mucho, Que es alto. que es alto, para que llegue al contenido que tiene que tener para que sea aceptado en el Código Alimentario Nacional, y quedarnos con las proteínas muy buenas que tiene la soja, pero a su vez eliminar los factores antinutricionales que tiene la soja y que a veces no se eliminan en el proceso que se utiliza la soja para alimentación animal. Claro. No sé si me explico. Sí, por supuesto, Entonces, claro. No es lo mismo el resultado cuando es para una alimentación animal que para el resultado de la alimentación animal. Lograron entonces potenciar las proteínas, bajar el nivel contenido graso y eliminar los factores antinutricionales. Bien. Todo en el mismo proceso. Entonces, en el mismo proceso uno hace todo eso y llega a una harina apta para consumo humano. Atilio, ¿la tecnología para lograr eso ya existe o hay que inventarla? No, la hemos inventado. La inventaron. Claro, o sea, hemos ido aprendiendo de tecnologías preexistentes y haciendo hipótesis de trabajo y probando a escala de laboratorio con equipamientos relativamente chicos hasta llegar a optimizarlo. Una vez que hemos optimizado eso, en una escala de laboratorio hemos planteado la fabricación de una planta de producción, de una maquinaria de producción que reúna los requisitos de la planta a escala, digamos, de laboratorio, pero que permita escalar y producir mucha cantidad de harina para poder, a su vez, alimentar a los comedores escolares y con otros fines también. No, o sea, no tienen problema con esa factibilidad de pasar del volumen de laboratorio, de pronto el laboratorio a una escala industrial. Eso estamos. O piloto semi-industrial, si querés. No estamos hablando todavía de la gran fábrica, pero sí, en eso estamos y ya estamos, digamos, ya hemos adquirido. Este proyecto empieza a ser financiado por el propio CONICET, por la Gerencia de Vinculación Tecnológica, a través de un fondo de promoción que tiene la gerencia. Eso en el año 2019. Luego el Ministerio de Educación hace una inversión muy importante para comprar gran parte de la maquinaria que se necesitaba para el escalado. Bien. Con posterioridad presentamos el proyecto, porque íbamos creciendo, ¿no? El proyecto primero era una idea, después los resultados de laboratorio, después el escalado. Entonces, la construcción esta industrial de la que me estabas preguntando y que te digo que es el gran objetivo que tenemos ahora, lo presentamos en una convocatoria del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llamaba Ciencia y Tecnología contra el Hambre. Conseguimos los recursos y con eso seguimos creciendo y luego se incorpora fuertemente la estación experimental. La estación experimental nos da un lugar a donde poner esa maquinaria y adecuar ese lugar. Es una edificación que está adecuándose en estos momentos para que va a albergar la maquinaria esta. Y esa es la que va a producir la harina. Ahora, ¿quién va a llevar adelante la actividad? Bueno, la actividad... ¿El Estado o lo van a presentar para el privado? Ahora te cuento. Hasta aquí éramos todo Estado. Claro. O sea, pero evidentemente necesitábamos la participación de la gente que haga las tortillas.
Y eso, digamos, necesitaba una industria. Entonces nos pusimos en contacto con el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán y ellos la verdad que tuvieron una actitud súper amable con nosotros y se engancharon rápidamente en el proyecto. Sí, lo que está ratificando es cómo el diálogo entre el sector público y el sector privado, entre los investigadores y las empresas, no es difícil cuando hay un proyecto claro. Sí, no, y no, cuando no. hay una buena voluntad. No es difícil y aparte, bueno, también depende de las partes siempre. Todas las cosas dependen de las partes. Pero la verdad que ellos es como que nos cantaron Quiero un retruco. Bien. Porque a ellos les gustó mucho e inclusive empezaron a pensar en hacer panes para vender distintos panificados y que ellos, cada empresa del centro, se reparta un poco la fórmula y la estrategia y la harina que vamos a producir en el estado, digamos, para hacer distintos panificados y generar una economía a partir de mejorar sus panes, independientemente de que el objetivo primigenio es producir para los comedores escolares. Una vez que estemos produciendo a escala en los comedores escolares y todo esto esté marchando, ellos ya están pensando en hacer negocios a partir de esta harina, comprarnos la harina, etcétera, etcétera, y producir sus panes y diferenciarse cada uno con distintos tipos de panificados, que ya no sea la tortilla, por supuesto, porque la tortilla la vamos a producir exclusivamente para los comedores escolares y le llamamos super tortilla. Bien, ahora te hago una pregunta. Entonces, vos lo que le estás diciendo a la gente, hemos logrado desde la soja sacar una harina que le mejora las calidades nutricionales de los alimentos que le damos a los niños, sobre todo el tema de las proteínas, todo que ayuda al desarrollo de los órganos, a todo lo que la inmunidad. Las proteínas son fundamentales. Sí, fundamentales. Las grasas también, pero las grasas tienen que estar siempre medidas. Claro, las grasas medidas. Ahora, vos me hablas de la tortilla, pero también se habla de una sopa crema, también se hablan de jugo de distintos alimentos, porque además, Atilio, evidentemente que hay que hacer algo que el chico lo reciba y lo quiera comer. Claro. Ya, la primera idea es la tortilla, después se me acordar y te hablo del mate cocido también. Ah, también el mate cocido. Pero la primera idea es la tortilla, porque eso es lo que queremos. La población infantil está totalmente acostumbrada, toda la población infantil de la provincia y del norte argentino está acostumbrada a comer esa tortilla. Y nosotros tenemos que llegar a esa tortilla, pero esa tortilla con mucha más calidad, con mucha más proteína y menor contenido graso. Eso va a cambiar inclusive la cultura de alimentación también, porque pensamos conseguir y estamos consiguiendo un mismo sabor, pero con un alimento que es de muchísima más calidad. Un superalimento. Pero a partir de eso, ese ingrediente alimentario que es harina de soja producida bajo la forma esta que estamos hablando, sirve para generar otros productos. Entonces, en Santiago del Estero, por ejemplo, hay una empresa que ya está interesada para trabajar con los comedores escolares de Santiago del Estero y también, por supuesto, con Tucumán y Catamarca, pero primero va a empezar con Santiago del Estero, para hacer un batido frío que lleve esto mismo, ¿no es cierto?, el mismo ingrediente, pero que se pueda tomar en frío. Claro, está libre. ¿Esto está libre de gluten? Esto está libre de gluten. Esto no tiene gluten, digamos. El ingrediente alimentario ese no tiene gluten. No tiene gluten. ¿De acuerdo? O sea, contame lo del tema del mate cocido, también que es muy interesante. Bueno, lo del mate cocido, porque en esos momentos, cuando empezamos las reuniones ahí en el 19, nos dimos cuenta que debíamos tratar de mejorar el mate cocido. Porque el mate cocido es muy bueno, pero tiene un pequeño problema y sobre todo ese problema se manifiesta en infantes que de bajos recursos. ¿Por qué? Porque el mate cocido quela el hierro, o sea, impide la absorción de hierro, o disminuye la capacidad de absorción de hierro en los organismos. ¿De acuerdo? Bien. Es el único defecto que te diría que tiene el mate cocido. Tiene millones de virtudes, ¿de acuerdo? Pero tiene ese defecto. Ese defecto en poblaciones infantiles que no sean vulnerables, muy vulnerables, no importa porque
toman hierro de otros alimentos. Por su sistema ¿entendés? alimenticio, claro. Toman hierro de otras fuentes de alimentos. Pero en los niños pobres, en los niños de bajos recursos, eso sí hay que tenerlo en cuenta, entonces se nos ocurrió mejorarlo al mate cocido. Y de hecho lo estamos mejorando. Hemos conseguido un mate cocido, que no te puedo decir cuál es la fórmula ni nada, se usa la hierba, todo lo demás, pero tiene un pequeño agregado que hace que ese mate cocido no secuestre el hierro, o sea, no impida la absorción de hierro y tenga el mismo sabor, etc. Eso es lo que te iba a decir, Atilio, las condiciones organolépticas no cambian. No cambian. Porque si cambian y el chico lo rechaza, o sea, se puede ir al fracaso. Se hace el mate cocido de la misma forma, tiene prácticamente el mismo sabor, qué sé yo, o sea, están hechas las pruebas y se sabe que tiene muy buena recepción y no impide la absorción de hierro. Entonces vamos a tratar de llegar casi conjuntamente con la super tortilla y el super mate cocido. Los que han hecho el super mate cocido son los del INBIOFAL, un instituto que trabaja en biotecnología alimentaria y farmacéutica, que es del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, y que trabaja allá, depende, está muy vinculado a la Facultad de Bioquímica, pero trabaja en la Quinta Agronómica. Para que la gente entienda, Atilio, a vos te llama el ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, con quien me imagino debes tener una cierta amistad. Muy buena onda. Muy buena onda. Y te dice, quiero mejorar la alimentación de nuestros niños en los comedores escolares. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y a partir de ahí, ustedes dijeron, busquemos un producto regional que lo tengamos a mano y que sea familiar. Y a partir de las hojas hacen una harina con la cual elaboran superproductos alimenticios, en este caso la tortilla y el mate cocido, para mejorarle la calidad nutricional de nuestros niños, que además va a tener un impacto en lo cognitivo, en el cambio, en pautas saludables de alimentación, ¿no? Y pensamos que va a tener también un impacto en la economía, porque se va a generar una economía alrededor de esto. Claro. Cuando he tenido oportunidad hace un mes y medio, 2 meses me parece, de participar de una cumbre federal que se hizo sobre bioeconomía y me invitaron, la organizaba el Consejo Federal de Inversiones en Rosario y el gobierno de Santa Fe. Y la verdad que cuando conté esto que estamos haciendo, que te vuelvo a decir, no es nada del otro mundo. Sinceramente, no es nada del otro mundo. Es simplemente... Está bien, pero lo hicieron primero ustedes. Sí, no será nada del otro mundo, pero... no es como esas cosas que vos decís, bueno, no sé, te ha caído la ficha, como dicen la gente joven. Bueno, nos ha caído la ficha. Bien. Y lo estamos logrando, ¿no? Bueno, se entusiasmaron impresionante. Casi todas las provincias, todos los ministerios de educación de la provincia que estaban en esa cumbre, no me dejaban bajar del estrado cuando terminé la charla para darme sus datos, qué sé yo. O sea, quiero decir, esto puede tener o ser también un embrión de una economía distinta y de un aprovechamiento de la soja, no me cabe ninguna duda, que no Tilio, vaya exclusivamente para la alimentación animal. No me cabe ninguna duda, porque acá hay varios elementos que tenemos que tener. Primero, estamos cuidando la alimentación de los niños, que es fundamental para cualquier país. Eso es lo primero. Y segundo, lo están logrando ustedes en un mundo donde la gente tomó conciencia de la importancia de la alimentación para una buena vida, teniendo en cuenta que la longevidad es una realidad que hoy es palpable. Cualquiera llega a los 90 años o a estar en condiciones de llegar a los 100 años en los próximos años. Y siempre y cuando esté bien alimentado. Cuando esté bien alimentado. A ver, se ha tomado conciencia. Hoy la gente se alimenta mucho más. Es una inteligencia incorporada a las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, sociedad. La pregunta es, ¿hay otras harinas de soja en el mercado? Sí, pero que no tienen estas características, ¿o no las hay? Que yo sepa, no las hay. Así como las que estamos por fabricar nosotros, las que estamos fabricando nosotros, no las hay. Y por eso también creemos que esto puede ser interesante, porque puede ser tomado por otra industria, por otra gente y replicado. Más, estamos haciendo algunos esfuerzos para ver si lo podemos proteger a esto como invento. Y también, claro, ¿no? Por supuesto.
Porque la de esa intelectual. forma, claro, porque de esa forma las instituciones participantes van a ser las dueñas de esto y podrán gestionar su administración de la forma que lo consideren. Podrán donarlo, podrán venderlo, Claro. lo que sea. Pero Ahora, eso ya... Atilio, qué buena noticia, porque en Tucumán surgió la leche Cerela del Cerela, una leche extraordinaria con lactobacilo para los chicos que tenían diarrea que yo y lo hacían levantar de peso. Aquí surgió el yogurito y ahora estamos hablando de la, o sea que somos una fuente de creación de beneficio para la sociedad acá en Tucumán. Sí, y te digo que esas dos experiencias que vos contás del Cerela y de otros institutos también, fueron fuente de inspiración en ese momento. Cuando la imagen nos planteó esto, lo llevamos al seno del Consejo Directivo del CONICET y nos pusimos a pensar. Dijimos, bueno, si pudimos hacer esto, utilicemos la estructura y veamos cómo le metemos innovación a un proceso que ya se conoce, pero que requiere cierta ajuste, innovación, para que se transforme en un ingrediente alimentario que sea apto para el consumo humano y sobre todo para potenciar alimentos para las personas que más lo necesitan, digamos, claro, por decirlo de algún modo. Bueno, Atilio, yo pensaba que esta nota iba a ser una buena noticia para los comedores escolares, pero termina siendo una buena noticia para toda la población, porque me imagino la repercusión de aquel que nos está viendo y dice, yo quiero ese alimento a base de esa harina, porque sé los beneficios que me trae. Así que bueno. Sí, yo creo que también, esperamos eso y nos estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo para que podamos por lo menos empezar en marzo del año que viene con los primeros comedores y que luego seguramente vamos a seguir empujando para que esto siga creciendo. Bueno, Atilio, muchas gracias por venir a contarnos. Felicitaciones a vos, a toda la gente que trabajó detrás de este proyecto por el beneficio que han generado y de alguna manera esta entrevista es un reconocimiento a ustedes, a los investigadores que a veces los conocemos muy poco y tanto nos benefician en la vida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que voy a nombrar a una persona que no la he nombrado y que creo que también hay que reconocerla, que es el vicedirector del CONICET, que es Ricardo Kalimann, que sin él no hubiéramos hecho muchas de las... Porque él en la primera instancia del proyecto se encargó de coordinar a los grupos, porque acá hay muchos grupos que trabajan en ciencias sociales, que trabajan en ciencias experimentales, biológicas, en salud, en la producción del grano, en el procesamiento del grano, y él coordinaba a todos esos grupos. Sí. Que no es un tema menor buscar esa cohesión. No es un tema menor. Ese tipo de personas que aparte entienden distintos lenguajes, como le digo yo, son claves para que los equipos de trabajo. Bueno, me parece un justo reconocimiento y nuevamente, Atilio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.